Historia de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio en Colombia tienen sus raíces desde la ciudad francesa de Marsella, que datan desde el año 1599, cuyo propósito siempre fue la protección e impulso de los intereses de los comerciantes, manteniendo una relación armónica entre el sector privado y el sector público. En Colombia las cámaras de comercio han existido por más de 140 años. Actualmente el país cuenta con 57 cámaras, las cuales promueven la economía nacional e internacional, haciendo énfasis en las nuevas tecnologías. También han ejercido funciones públicas como la justicia arbitral y como operador del registro mercantil. El antecedente institucional de las cámaras nacionales se encuentra en el Consulado de Comercio de Cartagena, creado en el año 1795, que resolvía pleitos mercantiles y promovía el comercio. Las primeras normas nacionales sobre las cámaras de comercio se encuentran en la Ley 24 de 1878 y en la Ley 111 de 1890, la cual estableció el primer Estatuto Nacional de Cámaras de Comercio. Posteriormente, la Ley 28 de 1931 marcó un hito importante al crear el certificado de constitución y existencia de las sociedades y facultar a las cámaras para certificar la costumbre mercantil, solucionar litigios mercantiles y representar intereses comerciales. En el año 1971, fecha en la cual se expidió el Código de Comercio, se reformó la estructura de las cámaras, estableciendo una composición mixta en sus juntas directivas y asignando nuevas responsabilidades como la matrícula de comerciantes y el control de legalidad de los registros. A partir de esta fecha, se ha evolucionado taxativamente en nuevas leyes y nuevos decretos que obviamente fomentan todo lo que es la parte de nuestra relación entre el sector privado y el sector público. En la actualidad, las cámaras de comercio también asumen responsabilidades relacionadas con la contratación pública y las entidades sin ánimo de lucro. Adicional a las funciones que dicta el artículo 86 de la legislación comercial colombiana, las cámaras de comercio cumplen con funciones de carácter judicial gracias a nuestra Constitución Política de Colombia en su artículo 116. Entre estas funciones podemos encontrar que las cámaras de comercio pueden emitir un dictamen pericial antes de que se celebre un contrato de arrendamiento destinado a despachos judiciales o a oficinas públicas, según el decreto 2131 de 1990. Pueden también llevar el registro de proponentes según la Ley de Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993. Pueden llevar el registro de entidades sin ánimo de lucro, según el decreto 2151 de 1995. Pueden llevar el depósito de los estados financieros y designar peritos, según la Ley 222 de 1995. También pueden llevar el registro de vendedores de juegos de suerte y azar, según la Ley 643 de 2001. Pueden llevar el registro único empresarial de las MIPYMES, de la Ley 590 del 2000. También tramitan los números de identificación tributaria, la Ley 788 de 2002 los faculta para ello. Adicionalmente, pueden verificar el pago de las obligaciones parafiscales para los proponentes que se inscriban en el registro de proponentes, según la Ley 828 de 2003. Y adicionalmente pueden actuar como comisionados en diligencias de remate, como lo establece la Ley 794 del 2003, por mencionar algunas. Hablaremos de la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son entidades de carácter corporativo, gremial y privado, creadas por el gobierno nacional. Tienen un régimen jurídico especial determinado por la ley. No son entidades estatales que se integran a la rama ejecutiva del poder público, ni en el sector central, ni en el descentralizado. Pero tampoco son entidades puramente privadas que los particulares puedan constituir libremente. Además, de conformidad con la ley, ejercen funciones de descentralización por colaboración. Se concluye que no obstante son entidades de orden legal y que el gobierno interviene en su creación, desde el punto de vista orgánico son privadas y no tienen la calificación de entidades de derecho público, aunque tengan competencia para ejercer funciones públicas, administrar recursos públicos y prestar servicios públicos. Si bien por su constitución, determinación de sus funciones, adopción del presupuesto, elección de sus órganos de administración y la sujeción a controles de derecho público, las cámaras de comercio en muchos aspectos se asimilan a entidades estatales. La realidad es que por su origen y por su autonomía son típicas entidades de derecho privado y por eso sus actos, contratos y empleados se someten al derecho privado y solo resulta aplicable el derecho público en casos que la ley determine. Pues de todos modos, la aplicación del derecho privado en las cámaras de comercio concurre con la aplicación del derecho público, pues tienen como su actividad principal el ejercicio de la función registral y de certificación,
que por su relevancia son tenidas en cuenta como una prestación de un servicio público y constituyen una función pública que se asocia a la recepción de unos recursos que por su origen y naturaleza también son públicos. Es preciso tener en cuenta que las cámaras de comercio les aplica un régimen jurídico de naturaleza mixta, pues sus actos de gestión relativos a su funcionamiento, incluyendo el ejercicio de los derechos que les son propios al cumplimiento de sus obligaciones, se someten al derecho privado, pero en lo relativo con la función pública y a sus controles, esta misma se ejerce sobre la función del derecho. A partir del 1 de enero de 2022, la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio del país es la Superintendencia de Sociedades. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, Ley de Emprendimiento, con la finalidad de generar sinergias, alivios y facilidades a los emprendedores. Se trasladaron las funciones que anteriormente cumplía la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las cámaras de comercio a la Superintendencia de Sociedades. Cabe resaltar que la inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre las cámaras de comercio es de manera integral, es decir, recae sobre el mismo ente cameral, sobre los registros públicos que administra y tiene la facultad de imponer sanciones en contra de los comerciantes que incumplan con su obligación legal establecida en el artículo 33 del Código de Comercio, es decir, renovar o matricular su establecimiento de comercio. ¿Por qué es importante vigilar las cámaras de comercio? Debido a los recursos que administran, que son los registros públicos. Además, la Superintendencia de Sociedades cuenta con la facultad de sancionar a las cámaras de comercio por el incumplimiento de la ley, de los estatutos y de las instrucciones impartidas por esta entidad. La Superintendencia de Sociedades vigila las operaciones administrativas y contables de los entes camerales. Cabe resaltar que las cámaras de comercio deben remitir información de manera periódica a la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué clase de información es? Estados financieros a más tardar el 31 de marzo de cada año. También la situación económica de las regiones, el informe de ingresos y egresos y deben remitir de manera mensual las actas de junta directiva de las cámaras de comercio. Esto de acuerdo a lo establecido en la circular externa 100.00002 del 25 de abril de comercio y sus registros públicos de la Superintendencia de Sociedades está integrada por 3 grupos: formalización a comerciantes, registros públicos y cámaras de comercio como tal. A continuación tendremos la presencia de una funcionaria del grupo de registros públicos que explicará más a fondo las funciones. Buenas tardes, mi nombre es Ruby González, soy abogada del grupo de registros públicos de la Dirección de Cámaras de Comercio. Nuestra primera y principal función es resolver los recursos de apelación de los diferentes registros que manejan las cámaras de comercio, que son registro mercantil, entidades sin ánimo de lucro, del sector común y solidario. ¿En qué se basa? En que de pronto el empresario lleva su acta y inscribe su nombramiento y una persona lo recurre, y eso es lo que nosotros revisamos, si realmente se realizó el control de legalidad debido respecto del documento presentado. Recibimos pues las tutelas referente a las diferentes resoluciones que se puedan emitir, derechos de petición.
A continuación tendremos la intervención de la doctora Manuelita Bonilla Rojas, vicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, a quien entrevistamos sobre 3 puntos. El primero, el papel fundamental de la Cámara de Comercio de Bogotá, su importancia en el desarrollo económico de la ciudad y finalmente los beneficios que obtengo al estar registrados en la Cámara de Comercio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad del Rosario por la invitación. Hoy les voy a hablar sobre las cámaras de comercio. Les quiero contar que en Colombia hay 57 cámaras de comercio y las cámaras de comercio son entidades gremiales de naturaleza privada que administran recursos tanto públicos como privados. Los recursos públicos provienen de las actividades propias del registro mercantil y los recursos privados provienen de actividades privadas propiamente tal como son los ingresos que se generan en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la entidad. Las funciones de las cámaras de comercio son funciones estrictamente regladas, es decir, están tipificadas propiamente en la ley y son esas y no otras por una delegación expresa que se ha hecho en la ley. Dentro de las funciones más importantes están la de la administración de los registros públicos. En este momento hay 9 registros administrados por las cámaras de comercio, siendo tal vez el que más se conoce el del registro mercantil. Pero también hay registro de juegos de suerte y azar, registro único de proponentes, registro de sales. Adicionalmente, dentro de las funciones está la recopilación de la costumbre mercantil, el fortalecimiento empresarial, la competitividad empresarial y servir de órgano consultivo del gobierno. Adicionalmente, las cámaras de comercio todas tienen centros de arbitraje y conciliación como métodos alternativos de conflictos. El ADN de las cámaras de comercio es la protección del empresario en todas sus formas, desde su constitución hasta su liquidación. Las ventajas, especialmente de tener los registros unificados por regiones, es la de darle publicidad y oponibilidad a los actos mercantiles. Por ejemplo, el nombramiento de representantes legales. En países donde hay registros mercantiles es muy fácil para los usuarios conocer quién es el representante legal y en consecuencia quién obliga a la sociedad. Además, nos permite tener datos exactos del tejido empresarial. En Bogotá y los municipios de la jurisdicción existen más o menos 500.000 empresarios y de esos 500.000 empresarios, 4.000, únicamente 4.000 son grandes empresas. El resto son micros, pequeñas y medianas empresas. La idea es apoyar al empresario, darle conocimiento y brindarle todo el apoyo que necesite en todo su proceso. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Gracias.